Saludos, mi nombre es Arián García, matrícula 2015-2994. Este es un video explicatorio de cómo hacer el final de programación web. Comenzaré explicando el código. Entonces, mi página se llama Agenda Médica. Esta es una página en la cual los doctores se crearán un usuario e ingresarán para poder registrar a sus pacientes y registrar las consultas que le hacen a los mismos. Entonces, primero tengo aquí las redirecciones, tanto a registrar paciente como registrar usuario. En el mismo index, lo único que tengo son condiciones y lo general de la página, o sea, el header, entre otras. Luego aquí cargo las funciones. Ok, ahora comenzamos con el inicio. Esta es la página principal, donde lo primero que veremos es un select con tres valores diferentes, los cuales son fecha, signo zodiacal y cantidad de consultas. Estos nos permitirán ver cada una de las siguientes tablas, las cuales son pacientes por fecha, en las cuales tendrá una tabla con los pacientes, dependiendo mostrando los pacientes y la fecha en la cual se registraron en el consultorio. Luego aquí abajo en el index, en el tbody, tenemos información fecha, que es donde se estará guardando la información, donde se estará mostrando la información de dicha tabla. Luego lo mismo con esta, que sería pacientes por signo, que aquí se mostrarán los datos personales de cada paciente, cédula, nombre, apellido y su signo zodiacal, dependiendo de su fecha de cumpleaños. Y por último tenemos una tabla la cual se llama pacientes por cantidad de visitas, las cuales dice la información del paciente, su fecha y la cantidad de consultas que han hecho los mismos. Luego aquí abajo tenemos una función onload, en el cual se estarán cargando lo siguiente. Estoy declarando una variable, la cual se llama USR, la cual dice cuando el usuario está activo o no está activo. Luego cargo la función gestor. Gestor lo que hace es que hace que la función llamada gestor, que es para que se muestren las tablas dependiendo de cuál esté seleccionado, comience a ejecutarse desde que la página se carga y no desde que cambie el objeto que tiene el mismo selector o combo box. Luego tenemos una función que dice que si el usuario es diferente de nulo, o sea que está registrado, activará las siguientes funciones, las cuales son mostrar F, mostrar S y mostrar C. Estos son correspondientes a mostrar datos, o sea los datos que se mostrarán aquí abajo de cada una de las tablas, por fecha, por signo y por cantidad. De lo contrario, cuando la página se inicie y esté desconectado, o sea que no haya ningún usuario registrado, le saldrá un mensaje que dice debe iniciar sesión para ver sus datos. Ahora pasamos a la parte de registrar pacientes, la cual tiene el título, luego tiene un input para poder introducir la cédula o su ID. Luego aquí viene algo interesante, el cual es imagen del paciente. Aquí no solamente tomará una imagen que el paciente pueda subir, ya sea en su ordenador, sino que tomará una foto o un snapshot desde la misma cámara de la computadora de quien lo esté utilizando. Así la puede guardar y luego inmediatamente subirla. Aquí vemos que se declara la función para subirla y la función para el snapshot o para la captura de la foto. Luego aquí tenemos un pequeño video, que es esta parte. Lo que estará haciendo es mostrando el recuadro luego de que los permisos de la cámara del computador se habiliten
para poder activar y mostrar lo que la cámara de nuestro ordenador está mirando. Luego en Canvas ya sería donde aparecería la foto ya tomada de la vista anterior de video. El autoplay funciona para que no sea necesario darle a un botón de play o que inicie a grabar o que inicie a mostrarlo de la pantalla para que podamos tomar la foto. Luego aquí tenemos el tamaño del mismo. Luego tenemos un input nombre, para el nombre, el apellido y el apellido. Y aquí tenemos un combo box o un select, en el cual están los tipos de sangre, los cuales cada uno tienen como valor el mismo que se muestra. Dependiendo del que esté seleccionado, eso es lo que nos guardará. Tenemos un input de tipo email para guardar el email del paciente. Luego un radio button o un input de tipo radio, en el cual se selecciona el sexo, que ya puede ser en este caso masculino o femenino. Luego tenemos la parte para la fecha, un input para la fecha tipo date, en el cual introduciremos nuestra fecha de nacimiento con el siguiente patrón, el cual estaremos viendo en el placeholder, el cual es año, mes y día. Por último tenemos un text area, el cual está conectado con un editor WYSIWYG para que sea más fácil la introducción de la información sobre las alergias del paciente. Aquí el doctor introduce las alergias que tiene el paciente para tenerla como referencia para una consulta y evitar X tipo de medicamento. Por último tenemos el botón publicar, que en este caso lo que hará es que guardará en la base de datos del Firebase y lo mostrará esa información en la tablas del inicio. Luego aquí abajo tenemos el script para iniciar el WYSIWYG en la parte de alergias. Luego aquí tenemos una función onload, en la cual tenemos este pequeño código que es casi similar al que vimos al principio, pero este evita que pasen a esta parte sin haber iniciado sesión previamente. Si el usuario es igual a nulo, o sea que no hay ningún usuario activo, lanzará un mensaje que dice debe iniciar sesión y luego te redireccionará al index o a la página principal. Luego con la misma carga iniciará la función init y la función start webcam. Estas funciones son para que estas dos funciones son para que se inicialice la cámara web para poder tomar la foto. Entonces aquí comenzamos con la función init, que lo primero que hará es declarar la variable canvas, que está haciendo referencia al espacio el cual tenemos delimitado para donde aparecerá la foto o el snapshot. Luego luego convierte esto en un archivo 2D, por así decirlo, en una imagen 2D, o sea que no es un video sino que es una imagen. Entonces el start webcam es con el cual comenzamos a utilizar el API de la webcam del navegador que se esté utilizando. En este caso se utilizó una generalizada de que no importa qué tipo de navegador se esté utilizando. Como podemos ver aquí, estoy declarando navigator.getUserMedia. Estaré cogiendo la media o las funciones tanto de audio como de video del navegador para esos diferentes tipos de navegadores. Por ejemplo, aquí podemos ver el de Google Chrome, aquí está el de Mozilla
etcétera. O sea, dependiendo del navegador en el que estemos, cogerá uno de esos. Luego, al inicializarlo, decimos si se permitió eso, salieron los permisos y nosotros aceptamos, se comenzará a grabar en estilo streaming, solamente con video, pero sin audio. Luego, ese streaming no se estará guardando, sino que simplemente será para la vista nuestra, que es lo que está grabando la cámara, lo que está presentando la cámara actualmente. Esa información en el webcam stream será pasada directamente, será pasada aquí abajo en el snapshot, luego de que se capture la foto, luego de que se capture, y ese mismo momento en ese mismo momento se capturará, se guardará en el div aparte llamado mycanvas, y esa foto automáticamente la guardará con un URL en el lugar que nosotros deseemos. Ahora, en la parte del registrar consultas, tenemos un select en el cual aparecerán los pacientes ya registrados en la parte anterior de registrar pacientes, ya que estos estarán haciendo consultas previamente. Estos estarán haciendo consultas posteriormente de registrarlos. La fecha, la cual se tomará de manera automática, por eso read only, para que no puedan cambiar los datos introducidos en la misma. El motivo, se guardará una constancia de la consulta, o sea, el motivo por el cual se hizo la consulta, el número de seguro del paciente, monto pagado por la consulta, el diagnóstico del doctor y una nota si es necesario para tener unas aclaraciones sobre la misma consulta. Luego, aquí tenemos una opción para subir un archivo de evidencia, ya sea un documento escrito, una imagen, un video, etcétera, cualquier tipo de archivo, para tener una constancia o una prueba de esta misma consulta. Por último, tenemos el botón en el cual estaremos guardando la información de esta consulta, y la función a la que llama es registrar. Aquí tenemos el mismo código para evitar que alguien sin autorización o que no se haya registrado previamente pueda pasar. Luego aquí tenemos la función para llamar la fecha automáticamente, para llamar la fecha aquí arriba, que tomará automáticamente la del día en el cual se hizo la consulta, o en el día en el día actual que tenga la computadora. Por último, cargamos cPaciente. cPaciente es una función que les estaré mostrando más adelante, que está en la parte del JavaScript, la cual se utiliza para crear un nuevo option dentro de este select y poner tanto el nombre como el apellido de los pacientes ya registrados por ese doctor. Aquí luego tenemos dos inicializaciones del WYSIWYG para la parte del diagnóstico y de la nota. JavaScript. En el JavaScript tenemos la función cPaciente. Esta función sirve para cargar los nombres de los pacientes registrados en el select de consultas. Primero creamos una variable llamada ref, la cual tendrá como valor el Firebase, tendrá como valor la referencia a la base de datos del Firebase en el apartado hospital, luego dentro de pacientes, y luego dentro de pacientes habrá otra subdivisión, el cual tendrá el nombre o un código específico que Firebase le da a cada uno de los usuarios registrados o que estén iniciados, y cada uno de los usuarios registrados, y en este caso tendrá acceso simplemente a la parte del usuario que está iniciado actualmente. Luego cogemos la variable que mencioné anteriormente, la pasamos por ons, que eso lo que hace es
que una vez se inicie tomará una captura de los datos que aparecen en esta referencia. Luego esa referencia la pasamos cogemos simplemente los valores guardados en la misma, lo pasamos por un for para coger cada uno de los valores ingresados en cada una de las partes del array. A esta variable con la información de cada uno de los arrays lo llamaremos reporte. Luego creo una variable llamada select para hacer alusión o para nombrar así el select que se llama paciente, que está aquí arriba declarado. Mirenlo aquí, ID paciente. Luego creo otra variable llamada new option que creará, como dice su nombre, una nueva opción dentro del paciente. Aquí decimos que creará un elemento opción. Luego decimos new option, que será la opción, .text, o sea, el texto que se va a mostrar será igual a report.nombre. Report sería la ubicación de la base de datos que tenemos aquí. Nombre sería el apartado de esa base de datos dentro de la parte pacientes que ya se haya guardado, y lo concatenaremos con el apellido para que esté tanto el nombre del apellido del paciente. Por último tenemos el value, que será lo mismo para que la información que guarde y la información que muestre sea idéntica. Y por último creamos un select que está aquí en el apartado select. .options agregará en options dentro del select, dentro del option agregará una nueva option que sería todo esto. Tenemos ahora una pequeña función llamada limpiar, que esta dependerá de la ubicación. Por ejemplo, si la ubicación actual es la parte de registrar paciente, limpiará los datos correspondientes a registrar paciente. De lo contrario, si está en la parte de registrar consultas, limpiará la parte simple registro de consultas. Aquí pasamos a la función agregar, que es la correspondiente a registrar pacientes. Lo pasamos por unas cuantas validaciones para que los campos se llenen, estén todos los campos llenos obligatoriamente, para que se elija una imagen y luego para que la imagen se suba, para poder proseguir con la inserción y el guardado de la información. Aquí lo que hacemos, aquí lo que yo hago es, en una variable llamada cb, hago referencia a sangre, que sería el tipo de sangre que se haya elegido. Luego lo guardo dentro de la variable u, que será un array para que pueda contener tanto la cédula, la foto, el nombre, el apellido, la sangre, el email, el sexo, el nacimiento y las alergias. Simplemente explicaré el proceso de guardado de la sangre y del sexo. En la sangre lo que cojo es el document.getElementById sangre, que sería la ubicación donde se encuentra eso. Luego le pongo options para coger el option, ya que este es un select, y luego digo cb.selectedIndex, que estoy diciendo que el index el option que yo seleccioné me devolverá el valor, y ese valor se guardará en el apartado sangre. En el sexo lo hice cogí es el símbolo de dinero, que significa document.getElementById, y puse que me tomará todo eso del input con el ID sexo, específicamente el que está marcado, y me tomará su valor. Este valor se guardará aquí. Y luego, por último, hago un push, o sea, lo guardo dentro de la base de datos hospital,
dentro del apartado del hospital pacientes, y por último dentro de pacientes lo guardo con el ID de quien inició sesión o de quien ha iniciado sesión. La parte de registrar es casi idéntica a la parte de agregar, con la diferencia de que registrar es para consultas. En consultas se hace lo mismo, a diferencia de que se guarde en el apartado de consultas en lugar de pacientes. Entonces la función gestor lo que hace es que muestra o selecciona el tipo de consulta que queremos ver. Si una consulta por fecha, consulta por signo o consulta por cantidad. Y puse la función, declaré estas variables que cb, que sería el gestor en sí, y picked, que sería la opción que seleccionamos desde select. Luego dije, si picked, que sería la opción que seleccionamos, es igual a fecha, que es lo que nos está devolviendo aquí arriba, como podemos ver el valor que nos está devolviendo es fecha, lo que hará es que mostrará pfecha. Pfecha es todo este div en el cual se encuentra la tabla. Mostrará pfecha y ocultará las demás tablas que serían psigno y pcantidad. Psigno, pcantidad. En la parte de si el seleccionado es signo, mostrará signo y ocultará las demás. Si el seleccionado es cantidad, mostrará cantidad o esconderá las demás. Aquí en la función zodiaco hago una referencia a el paciente, porque de ahí es que tomaremos la parte del nacimiento, y haré un pequeño cálculo en el cual cogeré la variable de nacimiento, que sería str, y la pasaré por un substring para que esa fecha de nacimiento me la tome y la divida para que me dé en una variable el año, en otra el mes, en otra el día, y por último tomo la edad, porque sin la edad no puedo hacer la comparación entre fechas. Y digo que si edad es igual a edad y mes es igual a 12 y día es igual o es mayor o igual a 22, o si mes es igual a 1 y día es menor que 20, entonces me retornará Capricornio, porque desde el día 22 del mes 12 hasta el 20 del mes 1 es la fecha correspondiente para los Capricornios, y así seguimos haciendo la función de casualidad. Si no funciona, si no está cumpliendo con algo, ya sea con la fecha, con el orden, con lo que sea, nos retornará no sirve. Ok, ahora pasamos a la función mostrar fecha, las que se ven al inicio. Hacemos la referencia a consultas, que mostrará las consultas por su fecha. Hacemos la referencia como en todo este momento, en todo este tiempo. Luego declaramos table, que será igual a info fecha, que es la parte del tbody donde se estarán guardando los datos o mostrando los datos. Ahora tenemos la variable row o fila, que será igual a table o la parte del tbody punto insert row en insert row menos 1. Eso lo que hará es que en esta parte de la tabla me agregará una fila en la ubicación menos 1, que es la posición inferior o luego de la última fila ya creada. Entonces
declaro la primera hasta la octava celda, que serían la cantidad de campos que se encuentran en esa tabla, y luego digo que me agregará una fila en la última parte, me agregará un campo en una celda en la última fila en el apartado 0. O sea, me agregará una celda en la primera esquina de la última fila que hayamos creado. Y ahora utilizamos esta variable y le damos con un inner HTML. Lo que hacemos es que introducimos la información que veremos en la misma, la cual es reporte, porque es de donde hacemos la referencia a la base de datos .paciente, que sería el nombre del paciente que hizo la consulta. Luego nos mostrará el motivo, su número de seguro, el monto a pagar, el monto que pagó, el diagnóstico del médico, una nota del médico, una foto de la constancia de la consulta, y luego nos mostrará la fecha en la que se hizo. Ya esta parte de aquí, que sería el cell 1, que sería todo eso, se le agregará un atributo align para alinear, y donde se alineará en el centro. Ya las demás vienen con la misma temática, a diferencia de que cambian la ubicación dependiendo de dónde sacarán la información, dependiendo de dónde se publicará la información, y lo mismo de dónde sale. Aquí tenemos la de mostrar por signo zodiacal. Aquí ponemos que es lo que se introducirá en ese apartado es la función zodiaco, que nos devolverá, dependiendo de la fecha de nacimiento, como le mostré anteriormente, nos devolverá un valor. Aquí en esta parte nos mostrará la información del paciente, tanto por cédula, foto, nombre, etc. y se le dan las mismas propiedades. Ya hasta aquí todo. Espero que esta explicación haya sido suficiente para ustedes.